En 1383, 33 años después que en el Reino de Aragón y 4 tras la muerte de Enrique II, comenzó Castilla a contar el tiempo en la era de nuestro Señor Jesucristo. El año 1384 fallecía Fernando I de Portugal y Juan I de Castilla, que estaba casado con Beatriz de Portugal, hija de Fernando, optó a la corona de Portugal, debiendo enfrentarse a Juan de Avis, hijo bastardo del rey Pedro I de Portugal y, por tanto, hermanastro del recién fallecido Fernando I y de Beatriz, reina de Castilla. La situación ocasionó una guerra que se produjo en medio de la proliferación de la peste, con la intervención de Inglaterra apoyando a Juan de Avis y que acabó en la desastrosa derrota de Aljubarrota acaecida el 14 de agosto de 1385, donde tras la desbandada de las tropas castellanas, Juan I de Castilla consiguió salvar la vida gracias a su ayo, que falleció en el intento. Estas luchas intestinas perpetuaban la existencia del enemigo. Así, en 1384 los nazaríes conquistaron Ceuta otra vez, siendo que serían definitivamente desalojados en 1387, cuando a partir de esa fecha el reino nazarí quedó bajo el gobierno de distintos soberanos que fueron incapaces de mantener el control del territorio. Hemos visto cómo en agosto de 1385 era derrotado en Aljubarrota Juan I de Castilla. Para esa fecha, la situación del reino de Portugal ya se había decantado a favor de Juan de Avis, siendo que el 6 de abril de ese mismo año, 4 años antes de la victoria final, había sido coronado rey. Portugal contaba con el apoyo de Inglaterra, habiendo firmado un pacto, el Tratado de Windsor, inextinto en 2024, hoy, que permite a Inglaterra hacer lo que le plazca. Así, al amparo del mismo Tratado de Windsor, intervino en 1640 propiciando la separación del reino hispánico de Portugal de la unidad nacional. No sería la única intervención. Así, en 1890, Inglaterra exigió su incumplimiento y envió un ultimátum obligando a Portugal a retirarse del territorio existente entre Angola y Mozambique, y en base a ese mismo tratado Inglaterra obligó a Portugal a luchar en la Primera Guerra Mundial. Tampoco la demostración de dominio por parte de Inglaterra terminó en 1940, cuando volvió a invocar el tratado para impedir que Portugal se aliase con el Eje y le obligó a ceder una base aérea en las Azores, y por supuesto no se cumplió cuando en 1961 fue atacada la India portuguesa por el ejército de la Unión India. Bien, es el caso que la derrota castellana en Aljubarrota fue de tal entidad que Juan I ordenó luto de un año en toda la corte, pero además tuvo otras consecuencias. Animado por Juan de Avis y en el marco de la Guerra de los 100 Años, Ricardo II de Inglaterra inició una invasión al mando de Juan de Gante, duque de Lancaster, que atacó Galicia el 25 de julio de 1386, habiéndose titulado Juan, rey de Castilla y de León, título que le había sido concedido por el antipapa Urbano VI, con el que tomó Santiago y a punto estuvo de tomar La Coruña, pero el hostigamiento de la población gallega hizo desistir al invasor. Los derechos aducidos por Juan de Gante procedían de su matrimonio con Constanza, hija de Pedro I el Cruel, y se veía apoyado por el duque de York, casado con la otra hija de Pedro I, Isabel. El conflicto sería finalmente resuelto por Juan I de Castilla en 1388, casando a su hijo Enrique con Catalina, hija de Constanza, y otorgándoles el título de príncipes de Asturias. Serían los primeros en ostentar este título. Resuelto el problema con el de Lancaster, Juan I convocó las Cortes en Briviesca, de las que hay que destacar algunos aspectos. Entre ellos que se aplicó un impuesto proporcional a la fortuna de cada uno sin distinción de condición social. Se depreció el valor de la moneda blanca, que se creó un consejo de letrados del que estaban excluidos los nobles, se decretó el descanso dominical, la nulidad de las órdenes reales que fuesen contrafuero,
Se abrieron las Cortes de 1390 a todos los estamentos sociales y se reforzó el Consejo Real, que debería atender la práctica totalidad de los asuntos. De lo que se legisló en estas Cortes nos podemos hacer a la idea de cómo estaba la sociedad, que no podía ser muy diferente a cómo estaba la nobleza. Se legisló que ningún casado non tenga manceba públicamente, e cualquier que la tuviese, de cualquier estado o condición que sea, que pierda el quinto de sus bienes fasta en cuantía de 10.000 maravedís cada vez que le fallaren. Y más, muchas veces acaece que algunos que son casados desposados por palabra de presente, siendo sus mujeres esposas vivas, non temiendo a Dios ni a la nuestra justicia, se casan, desposan otra vez, porque esta no es cosa de gran pecado e de mal ejemplo. Ordenamos e mandamos que cualquier que fuese casado o desposado por palabras de presente, si se casare otra vez o desposare, que demás de las penas en el derecho contenidas, que lo fierren en la frente con un fierro caliente que sea fecho señal de cruz. Además, durante el reinado de Juan I se mejoró notablemente la calidad del ganado lanar y se abrieron importantes empresas manufactureras de paños. Mientras esto pasaba en Castilla, el 1 de enero de 1387 fallecía Carlos II de Navarra, de forma un tanto curiosa. Parece que padecía cierta enfermedad cuyo remedio, recetado por el doctor, consistía en vendarle el cuerpo entero con gasas impregnadas en coñac. La doncella encargada de la operación, al terminar, en vez de coser las vendas, pretendió fijarlas con cera de una vela. Pero lo que hizo fue prender las vendas, que quemaron vivo al rey. Bien, le sucedió su hijo Carlos III, casado con Leonor de Trastámara, que tuvo influencia en el resto de España al participar en las guerras de Granada y al vincular matrimonialmente a su hija con Aragón. Instituyó el título de príncipe de Viana para los herederos del trono y murió en 1425. Bien, 4 días después de la curiosa muerte de Carlos II de Navarra, falleció Pedro IV de Aragón en Barcelona, dejando una triste situación, ya que su hijo Juan I ordenó encarcelar a su madrastra, Sibila, que, previendo la situación, había huido poco antes de fallecer Pedro IV. Sibila sería torturada, 29 de sus partidarios serían ejecutados, y ella acabaría cediendo los castillos y las villas que había recibido por parte de Pedro IV. Juan I heredaba los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y Córcega, los condados de Barcelona, Rosellón y Cerdaña, los ducados de Atenas y Neopatria, el ducado de Gerona y el condado de Cervera. 2 años después, en 1389, protagonizaba un enfrentamiento con su suegro, el conde de Armagnac, que había invadido el Ampurdán y había llegado en su incursión hasta Gerona en demanda de los derechos de Isabel de Mallorca, hermana de Jaime IV de Mallorca, que había muerto luchando a favor de Pedro I el Cruel de Castilla. También en 1389 moría el Papa Urbano VI, que fue sucedido por Bonifacio IX, inmediatamente excomulgado por Clemente VII, que a su vez fue excomulgado por Bonifacio IX, que vio cómo Sicilia y Génova se apartaban de él. El cisma era un problema de primer orden y Juan I de Aragón se puso de parte de Clemente VII, al tiempo que se dedicaba al apoyo de la cultura, el espectáculo y a los festines, por lo que pasó a la historia como Juan I el Cazador o el Indolente. Por tal motivo, en las Cortes de Monzón de 1388, varios ricos hombres pidieron en alta voz la reforma de la Casa Real, llegando a amenazar con las armas. Juan I, falto de apoyos, se vio obligado a aceptar las imposiciones, mientras en el curso de la revuelta antijudía que recorrió toda España el año 1391, en Barcelona y otras ciudades se saqueó la judería, siendo degollados muchos judíos, y en Aragón Juan I mandó restituir lo que les había sido quitado. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.